Amigas y amigos, bienvenidos a En Tertulia, el ciclo de conferencias de la Secretaría de Cultura del PRI Nacional. Es un privilegio darle la bienvenida al doctor Javier García Diego, presidente de la Academia Mexicana de la Historia y un erudito y especialista en un personaje clave de la historia de nuestro país, Venustiano Carranza. En el aniversario de su fallecimiento, qué mejor que escuchar la conversación de este querido amigo Javier García Diego. Te saludo con cariño. Bienvenido, Javier. Amigos, amigas, hoy se cumplen 100 años del asesinato de Carranza. Pero bueno, de eso va a tratar esta charla. Vamos a tratar de dilucidar si fue simplemente un fallecimiento, si fue un asesinato o si fue un suicidio, que también ha sido una de las hipótesis manejadas. Yo lo primero que tendré que decir es por qué es importante conmemorar la muerte, el asesinato de Venustiano Carranza. Además, lo digo en el mejor de los estilos historiográficos, para tratar de obtener experiencias, enseñanzas de ese acontecimiento tan relevante. Lo primero que hay que preguntarnos es ¿por qué es importante hace 100 años el asesinato, el fallecimiento de Carranza? Pero creo que es importante subrayar la palabra asesinato, porque esa es la lección que nos debe dejar el reflexionar sobre este personaje. Entonces, la importancia del suceso, del acontecimiento, del efeméride que hoy conmemoramos, para mí tiene que ver con 4 asuntos. El primero es una importancia histórica constitucional. Fue el segundo presidente asesinado en funciones y esperemos que sea el último. La historia no es pitoniza, la historia no puede hacer este tipo de afirmaciones, pero lo que sí podemos decir es que Madero, 7 años antes, había sido asesinado siendo presidente en funciones, porque no vamos a considerar como válidas las renuncias que se les arrancaron horas antes de ser asesinados. Y segundo, Carranza era abiertamente presidente en funciones, claro, en una situación muy complicada. Por más que reviso, por más que trato de recordar la historia del siglo XIX, no encuentro presidentes asesinados estando en funciones. Recuerdo, claro está, la muerte de Juárez en 1872, siendo presidente. Creo que sería el único caso de presidente que murió estando en el poder, estando en la silla, pero Juárez murió afortunadamente por un problema de salud, no asesinado. Claro, nos hubiera encantado que terminara su gestión, su presidencia de 72 a 76, o más bien de 71 a 75, pero no fue el caso. Lo que sí importa es señalar entonces que Carranza fue el segundo presidente muerto en funciones y esperemos que sea el último. Segundo, ¿por qué es también importante? Porque es un hecho, o fue un hecho prácticamente literario. La Revolución Mexicana tuvo muchos acontecimientos, como decimos en la calle, de novela, de cuento. Aunque la novela es como que una carga más dramática, cuento nos hace pensar siempre en algo grato, en algo idílico. No, en este caso es un hecho literario que lo vincula bien con la novela y por eso ha producido grandes crónicas, las mejores yo diría las de Francisco Elie Urquizo, y una novela como la de Fernando Benítez, El Rey Viejo. No hay muchos otros acontecimientos que hayan producido tantas crónicas, tantas novelas y también, hay que decirlo, documentos judiciales. ¿Por qué fue un hecho literario? Porque encontramos, como en un acontecimiento shakespeariano, todo: traición, muerte, abandono, soledad, en fin, es un acontecimiento realmente interesante, realmente novelable, realmente literario. Tercer motivo de importancia, los personajes involucrados. Además de Carranza, obviamente, tenemos que sus principales contrarios eran Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, o sea, personajes protagonistas de la historia nacional. ¿Qué quiere decir eso?
que la muerte de Carranza dio lugar, ¿sí?, a procesos históricos importantes. No estamos hablando de un hecho en el que participaron personajes menores. Estamos hablando de un hecho en el que participaron los protagonistas de la historia mexicana del siglo XX, incluyendo, sí, algunos personajes menores, algunos personajes incluso podríamos decir horrendos. Pero, además de Obregón, de Calles, de la Huerta, 3 presidentes, estamos hablando de que también participaron en el lado de la defensa de Carranza, sus colaboradores, sus acompañantes. Tenemos a Francisco Murguía, tenemos a Manuel Diegues, tenemos al mismo Urquizo, a Juan Barragán, a Luis Cabrera. En fin, realmente es un conflicto entre 2 élites políticas, entre 2 proyectos nacionales, y eso es lo importante de la revuelta de Agua Prieta y del asesinato de Carranza en Tlaxcalantongo. También en el lado opositor hay personajes, yo diría, de segundo nivel, no de la altura de un Obregón o de un Calles, como quienes, a Jacinto Treviño, pero también estuvo Jesús Guajardo, quien meses antes, casi un año antes, había asesinado a Emiliano Zapata y había sido premiado por Carranza, había sido ascendido por Carranza. A pesar de ello, lo traicionó en el último momento y se sumó a las fuerzas del otro gran opositor, que no fue presidente, pero que sí está a la altura, o pudo haber estado a la altura de Obregón, de Calles, de la Huerta, que es Pablo González. O sea, vean nada más la densidad histórica de los personajes que participaron en este conflicto. Repito, son 2. Es un conflicto de 2 élites revolucionarias. La élite que vamos a llamar coahuilense y la élite que vamos a llamar sonorense, aunque esta sería una, digamos, caricatura geográfica, porque sabemos que con Carranza había muchos contingentes que no eran coahuilenses, y también sabemos que al movimiento de Agua Prieta, al movimiento de Obregón, de Calles, se sumaron otros contingentes, otros políticos que no eran necesariamente sonorenses. Otro personaje que participó de manera menor y más bien participó después de, aprendiendo al asesino de Carranza, fue Lázaro Cárdenas. Fíjense nada más que curioso. Lázaro Cárdenas estaba a las órdenes de un general sonorense, de un general cercano a Obregón y cercano a Calles, Arnulfo R. Gómez. Arnulfo R. Gómez era jefe de las operaciones ahí por la zona de Papantla, Martínez de la Torre, y Cárdenas estaba a sus órdenes. Cárdenas era su segundo de a bordo. Entonces, cuando ellos rompen con Carranza, se suman al movimiento sonorense, obviamente Arnulfo R. Gómez iba a sumar, pues era uno de los más cercanos generales de Obregón y de Calles. Recibieron las instrucciones de que estuvieran atentos a si por ahí pasaba la comitiva carrancista. No hicieron contacto con ella, no les pasó tan cerca como algunos anticardenistas quieren hacer creer. Y por otro lado, sí es cierto que Cárdenas fue el primero que hizo contacto con el asesino de Carranza en la huida de Rodolfo Herrera. De Rodolfo Herrera se encontró con Cárdenas, quien lo presentó a las autoridades nacionales. Otro personaje que participó, que tiene su importancia, Manuel Peláez. Él había sido el jefe de las guardias blancas de las compañías petroleras. Él operaba un poquito más allá de la Sierra de Puebla, en ese vértice entre Tamaulipas, Veracruz, parte de Puebla, parte de San Luis Potosí. Él era un rebelde anticarrancista y rápidamente se sumó al movimiento de Agua Prieta, al movimiento de Obregón. ¿Por qué lo menciono? Porque el asesino de Carranza, Rodolfo Herrero, era parte de las fuerzas de Manuel Peláez. Entonces, ustedes, ¿cuántos, digamos, personajes tan complejos, cuántos grupos políticos participaron en ese conflicto? Esto, a mi modo de ver, es el tercer motivo, los personajes que participaron. Y el cuarto motivo, que es el que a mí realmente me interesa más, o sea, la trascendencia histórica de ese proceso político-militar que duró unas semanas realmente, abril y principio, bueno, hasta finales de mayo, abril y mayo, 2 meses vamos a conceder que duró este conflicto. Bueno, su trascendencia impactó
decenios, por no decir que definió al Estado mexicano posrevolucionario. ¿A qué me estoy refiriendo? Carranza no había querido o podido, o ambas cosas, integrar a los grupos populares que habían participado en la Revolución Mexicana. Desde muy tempranas fechas se había distanciado de Villa, se había confrontado con Zapata. En cambio, a la llegada de los franceses, Obregón integró a zapatistas, integró a villistas y a otros grupos menores, pero al decir integró a zapatistas, a villistas para conformar el Estado mexicano postrevolucionario de 1920 en adelante, le dio al Estado mexicano ese contingente popular que Carranza y Madero antes no habían sabido darle. Este es uno de los pasos fundamentales para la consolidación y para la caracterización del Estado mexicano postrevolucionario. Tú no puedes tener un Estado postrevolucionario eficiente, estable, si no integras, si no incorporas a las fuerzas revolucionarias populares más importantes. Entonces, esta es la verdadera importancia histórica. La muerte de Carranza y la llegada de Obregón y de los sonorenses y de otros revolucionarios muy importantes permitieron fortalecer al Estado, permitieron agrandar, crecer al Estado, en tanto que incorporó fuerzas populares que en lugar de estar de oposición pasaron a darle bases sociales, pasaron a darle fuerza popular al Estado. Eso es, a mi modo de ver, lo más importante. Ahora, dado que estamos conmemorando, recordando juntos esta efeméride, pues veamos de una u otra manera el proceso mismo de la muerte, del asesinato de Carranza. ¿Cuáles serían los antecedentes inmediatos para no remontarnos al Carranza porfiriano, para no remontarnos al estallido de la Revolución en 1910? Sería importantísimo para poder entender a Carranza, pero en una conferencia de esta, digamos, con esta efeméride enfrente, pues no podemos hacer ese desglose de las actividades viejas de Carranza. Limitémonos entonces a que Carranza era presidente del país, ¿sí? Y lo curioso, una de las paradojas históricas, eso sí vale la pena decirlo, es que Carranza había tenido grandes logros. Había vencido a Huerta, encabezando una alianza revolucionaria muy complicada. Había vencido luego en la guerra de facciones a zapatistas y a villistas, o más bien cambio, villistas y zapatistas, en ese orden. Luego había resuelto el problema de la expedición punitiva, un problema diplomático, pero también un problema político-militar interno muy serio. Luego, promulgar la Constitución de 1917. Él la convocó, él la organizó, él la promulgó, eso ya no tiene discusión alguna. Y después, comienza su presidencia sin enemigo al frente. Villa y Zapata muy disminuidos. Yo creo que en ese momento debió haberles hecho concesiones, pero bueno, el hubiera no se conjuga en historia. Estados Unidos involucrado en la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, iba a darle a Carranza algún margen de maniobra, porque sus prioridades iban a estar en Europa, no al sur de la frontera. Y además ya tenía el programa de gobierno, que era la Constitución de 17, una constitución muy legitimada, porque había sido hecha por diputados constituyentes electos de todo el país. Bueno, pues la pregunta histórica fundamental es, ¿por qué si había tenido tantos éxitos previos? Repito, Huerta, Zapata, Villa, Punitiva, Constitución, ¿por qué fracasó como presidente? ¿Por qué sus años de presidente de 17 a 20 terminaron abruptamente? ¿Por qué no pudo concluir su presidencia? Esta es, a mi modo de ver, la gran pregunta. La respuesta puede ser genérica y decir, no concluyó la presidencia porque cometió el error de muchos en México y en el mundo de equivocarse en la decisión sucesoria. La decisión sucesoria dice, su nombre lo dice, va al final de tu periodo.
Pero eso es simplemente cronológico. Tú la debes atender desde el principio, porque es una de las decisiones más importantes de tu gobierno, es la continuidad del mismo. Y el error que cometen muchos políticos, repito, en México y en el mundo, en el siglo XX y en el XIX, y me imagino que en el XXI, es pensar que la mejor solución para un problema sucesorio es la continuidad. Y a veces es conveniente el cambio. Pero esto solamente lo ven los grandes estadistas. Y ahí Carranza se equivocó, y esa es una de mis grandes dudas historiográficas, cómo un hombre que había sido tan talentoso para conducir la revolución en 13, en 14, en 15, 16, 17, ¿por qué fracasó? Creo ahí que el error fundamental fue haber decidido, por cierto, desde tempranas fechas, desde 1917, 18, ya es claro que Carranza se va a inclinar por un sucesor civilista. Amigos, amigas, vamos a hacer una reflexión. Hay ocasiones en que las decisiones políticas que pueden ser aplaudibles, como optar por el civilismo, si son prematuras, terminan siendo fallidas. Lo voy a repetir, decisiones que pueden parecer atinadas, si son prematuras, terminan siendo fallidas. Y ese fue el error de Carranza. No se dio cuenta que en ese momento, en 1920, la institución más fuerte, después de 10 años de guerra, la institución más fuerte era el ejército. El ejército tenía presupuesto, tenía organización, tenía estructura, tenía liderazgos, el liderazgo fundamental y liderazgos intermedios, tenía presencia territorial. O sea, no había manera de competir con el ejército si además no tenías una institución civil que pudiera competir con esa estructura. Y Carranza no pudo construir un partido político de esa magnitud. Eso vendría 9 años después, ¿sí? Y así sí se pueden vencer a las rebeliones militares electoreras, pero sin partido político, imposible. Entonces fue una decisión aplaudible y por lo tanto fallida. Segundo problema, no tenía un candidato civil adecuado, un sucesor adecuado. Todos tenían méritos, todos tenían talento, bueno, a lo mejor la palabra todos fue generosa, pero sin lugar a dudas había civiles importantes, como Luis Cabrera, pero tenía demasiados rechazos. Carranza entonces optó por Ignacio Bonillas. Seguramente el nombre les va a parecer raro. No era una persona importante en la Revolución Mexicana, revolucionario de trayectoria de verdad encomiable. Había sido revolucionario desde 1910 en Sonora, había sido diputado local, había sido miembro del gabinete de Carranza, el gabinete de Hermosillo, desde 1913, incluso ahí tuvo 2 carteras, pero luego fue enviado a Washington y por lo tanto perdió el contacto con la política mexicana. No tenía redes propias, las redes pues dependía de las de Carranza. No tenía una fuerza territorial, no tenía una fuerza sectorial que dijeras tú, bueno, es el líder de los obreros, es el líder agrario del país. No, nada de eso. Y sobre todo, en Estados Unidos no veían con buenos ojos al embajador Bonillas, porque era el operador de la política nacionalista de Carranza. Entonces, para Estados Unidos, el que llegara Bonillas al poder, pues era un signo, no voy a decir o cosa por el estilo, pero sí era preocupante. Entonces tampoco contaba con las simpatías de Estados Unidos. Por otro lado, ¿sí?, el ejército contaba con un gran candidato. Álvaro Obregón era un personaje carismático, era un héroe de guerra. 2 características: era un héroe invicto, no conocía la derrota, pero sobre todo era un héroe mutilado. Y esto lo hacía ser mártir de la revolución. Esta característica no tiene precio en política. Era un gran candidato y entonces pues el proceso derivó en lo que sigue. Carranza
ante esta situación se dio cuenta rápidamente de qué tipo de contienda electoral iba a haber entre un candidato anodino y un candidato carismático. Empezó a apoyar a su candidato. Por cierto, era tan desconocido Bonillas por la opinión pública en general, por eso que llaman pueblo, que rápidamente fue objeto de una burla. En aquel momento había una zarzuelilla en cartelera que tenía una pastorcita que le decían Flor de Té, porque nadie sabía de dónde venía ni a dónde se fue. Eso decía la copla de la zarzuelita. Bueno, de la zarzuelilla, bueno, pues a niñas inmediatamente le empezaron a decir Flor de Té. Y amigos, amigas, en política, lo peor que te puede pasar es que seas objeto de burlas. Más vale ser objeto de críticas, pero no objeto de burlas. Es ponerte en otro nivel. Entonces, ahí Bonillas pierde mucho, Obregón crece, y repito, Carranza intenta presionar, intenta influir en la contienda electoral, llama a una reunión de gobernadores que se llama el cónclave de gobernadores. Unos se negaron a asistir, otros simplemente dijeron que no estaban en condiciones de apoyar la candidatura de Bonillas en su estado. Y por otro lado, trató de obstaculizar la campaña de Obregón al grado de involucrarlo en un delito que había cometido un rebelde de nombre Roberto Sejudo. Quisieron involucrar a Obregón en ello. Fue llamado a que declarara en Ciudad de México. Se le dijo que iba a volver a haber otro citatorio para que hiciera una segunda declaración. Obregón ya no se esperó esa segunda declaración, salió huyendo rumbo al sur. Sabemos todos la anécdota, baja del ferrocarril en Chilpancingo y está el jefe de operaciones militares, Fortunato Maicot, quien por cierto era vinculado más a Carranza y a Pablo González, pero había estado con Obregón en las batallas de Celaya. Entonces había ahí un viejo contacto, una vieja colaboración, pues una vieja ascendencia. Entonces Obregón le dice, general, estoy a sus órdenes, pensando que lo iba a aprender. Y Maicot le dijo, no, general, yo estoy a las suyas. Inmediatamente el gobernador de Guerrero se sumó también a la rebelión y desconoce al gobierno de Carranza. Entonces, para que vean, se empieza a complicar la situación. Inmediatamente, estamos hablando de mediados de abril, Carranza también trata de obstaculizar no solamente a Obregón, sino a Sonora. Sabe que Sonora va a ser la sede de apoyo financiero, político y militar del movimiento de Obregón. Sabe que si hubiera un conflicto militar por la sucesión presidencial, Sonora iba a ser protagonista. Entonces Carranza intenta imponer a un jefe de operaciones militares suyo, al general Manuel Diegues, por cierto, muy conocido en Sonora porque había hecho parte de la revolución ahí. De hecho, era un veterano de la huelga de Cananea. No era sonorense, era inmigrante, era tapatío, pero muy conocido en Sonora. Obviamente fue rechazado este nombramiento. Diegues ni siquiera pudo llegar a Sonora. Entonces Obregón, en plan de rebeldía al sur, Guerrero, rápidamente dejó Guerrero y se presentó a los campamentos zapatistas para obtener su apoyo. No hice nada más que operación política. Sonora, que ante el nombramiento de Diegues desconoce a Carranza. Primero es un documento de los tres poderes desconociendo a Carranza, y luego es el famoso Plan de Agua Prieta, 23 de abril de 1920, en el que pues invita a otras partes, a otras regiones del país a sumarse en contra de Carranza. Es importante el ver esto por separado para no ver únicamente el conflicto Obregón-Bonillas o Obregón-Carranza como una contienda presidencial, una contienda electoral presidencial fallida que terminó en violencia. No, también es importante ver el desconocimiento por parte de Sonora, que ahí el reclamo cobra otra dimensión.
ahora ya es una de las regiones más importantes de la Revolución Mexicana, junto con Coahuila y Chihuahua y Morelos, sin lugar a dudas, protagonista de la revolución. Sí, entonces es todo un grupo, todo un movimiento, toda una visión de la Revolución Mexicana que rompe con Carranza y le dice: no nos gusta la conducción de la Revolución Mexicana, no nos gusta la conducción del Estado mexicano hasta hoy, queremos darle una nueva orientación. De ahí la importancia de esta doble participación. Por un lado, Obregón como candidato que se convierte en rebelde, y por otro lado, Sonora, Estado constituido, estamos hablando del gobernador constitucional del Estado de Sonora, que rompe el pacto federal con Carranza. Hay un nuevo movimiento también por esos días, que es Pablo González. Pablo González había esperado a que Carranza, en una situación de emergencia, al darse cuenta que el civilismo no era una alternativa, lo nombrara como candidato a la sucesión. Carranza conocía sus limitaciones, sabía que estaba muy desprestigiado por el asunto del asesinato de Zapata, lo consideraba muy consecuente con Estados Unidos, pero sobre todo sabía que de apoyar a González, la otra mitad del ejército, vamos a decirlo así, se rebelaría, encabezados por Álvaro Obregón. Entonces, Carranza nunca usó esta última opción que Pablo González creía intentar. Y entonces, a principios de mayo, finales de abril, también se rebeló contra Carranza, no siguiendo al plan de Agua Prieta, no reconociendo obviamente el liderazgo de Obregón, sino como una segunda rebelión, como una rebelión paralela, con un ejército distinto al que estaban organizando los sonorenses. El problema, amigos, amigas, esto es muy importante entenderlo. Pablo González tenía muchas fuerzas, pero sobre todo esas fuerzas estaban alrededor de Ciudad de México. Tenía fuerzas en Puebla, tenía fuerzas en Tlaxcala, tenía fuerzas en el Estado de México, obviamente en Morelos. Las fuerzas carrancistas que estaban en Morelos estaban a las órdenes de Pablo González. Entonces, la traición de Pablo González fue definitiva porque la Ciudad de México quedó muy vulnerable. Piensen que para esos primeros días de mayo, los sonorenses están todavía en Sonora, o sea, Calles está en Agua Prieta, de la Huerta está en Hermosillo, Obregón está en Guerrero, moviéndose hacia Morelos, pero no tiene las condiciones suficientes como para entrar a Ciudad de México. Entonces, quienes entran primero a Ciudad de México van a ser las fuerzas gonzalistas. Pero de hecho, cuando Carranza se da cuenta de que las fuerzas gonzalistas se están rebelando, decide abandonar Ciudad de México. Esta decisión se anunció. Yo creo que, se dio y se anunció hacia el 5 de mayo. Ya saben ustedes, reunión de gabinete, evaluación de las condiciones, y Carranza decide que deben abandonar Ciudad de México el día 7 de mayo, y el día 6 se dedica a los preparativos para organizar el enorme convoy que va a salir de Ciudad de México rumbo a Veracruz. Aquí también ha sido objeto de una gran discusión esta decisión de Carranza. Que por qué un convoy tan grande. Lo hacía vulnerable, lo hacía lento, lo hacía costoso en términos de suministro de petróleo, de agua, de personal, exigía más personal. En lugar de salir con un convoy más reducido. Bueno, la respuesta es típica de un estadista y típica de Carranza. Carranza no quería dar la imagen de que estaba el presidente huyendo de Ciudad de México, que salía en estampida. Carranza quería dar la imagen de que su gobierno se estaba trasladando por completo los tres poderes, burocracia, el Tesoro Nacional, hacia Veracruz, como ya lo había hecho Carranza a finales de 1914, y claro, como lo había hecho Juárez en el siglo XIX. Pero repito, no quería dar la imagen de escape, de huida, quería dar la imagen de un gobierno que completo se trasladaba a otra sede, con toda la y toda la jerarquía que Carranza siempre dio a sus
actos políticos, a sus operaciones políticas. Bueno, como era previsible, el tren fue muy vulnerable, el convoy fue muy vulnerable. Tan pronto salía por la estación de Buenavista el convoy de Carranza, a unos pocos kilómetros entraban las fuerzas gonzalistas. Todavía les dio tiempo de lanzar una máquina loca con la retaguardia de Carranza allá por la villa de Guadalupe, haciendo los primeros estragos. Máquinas locas eran máquinas cargadas de ferrocarril que las lanzaban sin personal, simplemente para que alcanzaran la retaguardia del convoy al que querían impactar. Después de ese ataque de máquina loca, avanzó con dificultades, se le fue intentando fuerzas gonzalistas para atacarlo, enrinconar, desarmar. Tuvo problemas de agua, tuvo problemas de personal, tuvo problemas de deserciones desde el día de la partida, muchos que no se presentaron simplemente para subirse al convoy o para acompañar al convoy, si me refiero a fuerzas militares, y durante el trayecto, cada rato hubo deserciones. Y claro, el principal conflicto se dio en Aljibes, hacia el 14 de mayo, y se dio en dos sentidos. Uno, hay una batalla, muere, por cierto, el general Millán, uno de los más importantes generales carrancistas, único general que muere en esa campaña. Muere también el general que encabezaba el ataque contra los carrancistas en Aljibes, el Manco Liberato Lara Torres. Pero lo importante no es eso, amigos. Lo importante es que Carranza y todo el grupo militar que lo acompañaba, por cierto, al frente de la columna iba nada menos que Francisco Murguía, se dieron cuenta que estaba levantada, amigos, amigas, toda la vía, todo lo que ellos alcanzaban a ver de vía férrea estaba ya levantado, estaba destruido. Por lo tanto, no se podía continuar por el ferrocarril. Pero hubo una segunda mala noticia. Se había revelado el jefe de las operaciones militares en Veracruz, Guadalupe Sánchez, hombre hasta ese momento de Cándido Aguilar. Entonces, se calcula que las fuerzas de Guadalupe Sánchez iban entre 12,000 y 20,000. Yo he leído ambas cifras. Tomen cualquiera. Lo importante es que Carranza tenía que modificar sus planes físicos, ya no podía continuar vía ferrocarril, pero también sus planes estratégicos, políticos, gubernamentales, no podía llegar a Veracruz. Ya no podía establecerse en Veracruz, dado que el jefe de las operaciones militares se había revelado Guadalupe Sánchez. Entonces Carranza y su grupo tomaron la decisión de internarse en la sierra de Puebla. No había alternativas, no podía volver a Ciudad de México, estaba siendo perseguido por las fuerzas gonzalistas, que como se dice, le pisaban los talones, no podía llegar a Veracruz. La única opción era internarse a la Sierra de Puebla. Por cierto, en la comitiva iban dos personas que la conocían perfectamente. Luis Cabrera, nativo de la Sierra de Puebla, quien dijo, bueno, yo la conozco físicamente, yo sé geográficamente qué cosas vamos a ir tocando, y el general Mariel, de las fuerzas de Pablo González, pero leal a Carranza, quien era el encargado de las operaciones militares en esa zona del país. Entonces conocía a los distintos destacamentos, conocía a los militares que estaban, digamos, desperdigados por toda esa zona, y entonces con la conducción del general Francisco de Paula Mariel, en la comitiva de Carranza se internó, ¿sí?, a la Sierra de Puebla. Aquí se tomaron otras decisiones importantes. La mayoría de los civiles ya no se les permitió continuar, regresaron a México, y también ya no podía, dado que no contaban con ferrocarril, llevarse muchas municiones, hubo muchas deserciones, pero también tampoco podían llevarse, así que lo único que contaban eran con algunos caballos y algunas mulas, el Tesoro Nacional. Entonces el Tesoro quedó, digamos, en resguardo del general Guadalupe Sánchez, ¿sí?, que fue el triunfador en Aljibes. Hay escenas de pillaje de los militares que asaltaron el ferrocarril, pero también hay
testimonios que dicen que algunos militares carrancistas, algunos soldados carrancistas, se llenaban las bolsas de billetes o de oro y trataban de huir, de desertar, y bueno, me imagino que regresar a Ciudad de México o a sus distintas regiones. No voy a entrar ya en mayores detalles. Avanzaron por la Sierra de Puebla, tocaron muchas haciendas, muchas rancherías, pero lo más importante es que el 20 de mayo, o sea, 5 días de dificilísima travesía, con ya condiciones de lluvia muy marcadas, entraron en contacto con Rodolfo Herrero. Este personaje horrendo, él era de la región de Zacatlán, había sido militar porfirista, había sido, como todos los militares porfiristas, disuelto en 1914 en los tratados de Teoloyucan. Claro, había colaborado con el gobierno de Huerta, pero fue disuelto. Entonces, por un tiempo regresó a sus parajes, luego se hizo rebelde pelaicista. Unos meses antes de la revuelta de Agua Prieta, se había amnistiado al gobierno. El que lo recibió en las fuerzas gobiernistas fue precisamente Francisco de P. Mariel, el jefe de operaciones en la zona, y le permitió quedarse operando en su región, pero ya como soldado gubernamental. Lo que no sabía Mariel es que días antes de que Carranza y su comitiva entraran a la Sierra de Puebla, Rodolfo Herrero, como viejo pelaicista, había reconocido la revuelta de Agua Prieta, había reconocido el plan de Agua Prieta y había reconocido a Obregón y estaba convertido en rebelde. Se presentó como leal y le dijo a Carranza, ¿sí?, que él lo iba a llevar a un lugar para pernoctar. Ustedes saben, amigos, amigas, que los presidentes cuando llegan a un lugar no duermen, pernoctan. Es al único personaje que yo conozco que se le dice que pernocta. Los demás dormimos. Bueno, llevaron a Carranza, y todavía Carranza hizo la broma al ver la choza, el jacal, porque era un poblado indígena que le correspondía. Dijo, bueno, este será el Palacio Nacional por esta noche. Al día siguiente planeaban seguir avanzando. Todavía Carranza envió a Mariel a que viera, lo hizo todos los días, cómo estaban las avanzadas, la lealtad o deslealtad de las fuerzas que se iban a encontrar en la siguiente parte de la trayectoria. Entonces Mariel abandonó a la comitiva y avanzó a Jico y a Jicotepec de Juárez a ver con qué se contaba, qué había más adelante. Herrero se quedó al frente de la comitiva, vio que se quedaran desparramados en diferentes chozas Carranza y sus acompañantes. Sabemos quiénes durmieron en la choza de Carranza. Una vez que estaban ya, digamos, organizados, Herrero dijo que se tenía que retirar porque había tenido un problema de salud un hermano suyo. Carranza lo autorizó. Herrero regresó a las 4 de la mañana, pero en plan de ataque a la comitiva. Y digo ataque, y esto sostiene la versión del asesinato. Llegaron las fuerzas de Herrero divididas en 3 unidades, hicieron diferentes aproximaciones. Una se fue sobre la choza de Carranza, sabía dónde había quedado dormido Carranza, obviamente en el lugar más alejado de la puerta, con protección natural, eso se hace ya ipso facto, y desde fuera de la choza dirigieron todos los disparos. El único muerto, bueno, hubo 2 muertos más, el guardia que estaba en la choza, en la puerta de la choza, un joven vecino del poblado que murió por una bala perdida, y Carranza. Estamos hablando de las 4 y pico de la mañana. La versión del suicidio surge de la siguiente manera, ¿sí? Muchos de los que estaban en las otras chozas huyeron rumbo a la barranca, se desperdigaron. No podían, digamos, tratar de defender a Carranza, cuya choza estaba siendo atacada brutalmente. Les decía, el militar que atacó
la choza, aprendió a los acompañantes de Carranza. Horas después se supo que el general Mariel, que se había adelantado para ver las condiciones que seguían en la trayectoria de la comitiva, al enterarse de que Carranza había sido atacado y asesinado, dio vuelta a sus caballos, dio marcha atrás para atacar a Herrero. Entonces Herrero presionó a los acompañantes de Carranza a que firmaran un acta. El acta existe, está en los archivos, identificamos las firmas, donde le dicen al general Mariel, todos eran compañeros suyos, todos eran carrancistas, dice, no nos ataque porque el presidente Carranza se suicidó. De ahí viene la versión del suicidio, era para salvar el pellejo de estos presos de las fuerzas de Herrero. De todas maneras, Herrero salió huyendo, claro, con esa acta en la mano. Entonces ahí el proceso se va a dar de la siguiente manera. Herrero sale huyendo, repito, detenido por Cárdenas un par de días después. Dejemos eso a un lado. Los carrancistas se empiezan a reconcentrar, obviamente no en Tlaxcalantongo, que está ocupado por las fuerzas de Herrero, o por algunas de las fuerzas de Herrero que no salieron huyendo, o porque ya había pasado a segundo plano la revolución, se fueron a donde Carranza iba a ser embalsamado. No hubo autopsia, y esto es muy importante señalarlo. El doctor que le hizo el embalsamamiento era un doctor que trabajaba en la compañía de luz de Necaxa, de apellido Carlos Sánchez Pérez, si mal recuerdo. El acta, digamos, del embalsamamiento existe, está en los archivos, contamos con todos, incluso no solamente la descripción médica, sino el croquis. Él dice, bueno, aquí está el cadáver con 4 heridas, una en la pierna, 2 en el tórax y 1 en la mano. Pero repito, no es una autopsia. No sabemos el calibre de las balas, de las 4 balas que penetraron el cuerpo de Carranza. Tampoco se hizo una investigación pericial en la cabaña, en la choza. Entonces no sabemos realmente de dónde salieron los disparos. Por lo tanto, yo sigo pensando que la versión más verosímil es la del asesinato. La versión del suicidio, repito, que surge de esa acta, tuvo mucha suerte, corrió con cierta suerte por unos años, porque beneficiaba a todos. Fíjense nada más. Beneficiaba a Herrero porque no podía ser atacado como asesino. Beneficiaba a los acompañantes de Carranza porque no podían ser enjuiciados por ese delito militar de no haber defendido al presidente. De hecho, se les hizo un juicio al respecto que duró varios meses. También beneficiaba a Pablo González, porque no podía ser atacado como el asesino intelectual si el presidente se había suicidado. Y por último, también favorecía a los sonorenses, porque ni Obregón ni Calles podían hacerse responsables de ser intelectuales, asesinos intelectuales de Carranza, en tanto que él se había suicidado. Repito, esta versión tuvo fuerza hasta que fueron desapareciendo los sonorenses y hasta que algunos carrancistas, una vez desaparecido el grupo sonorense del poder, ¿sí? O sea, después de Cárdenas, empezaron a dar sus versiones. Y así fue como conocimos que Carranza en realidad había sido asesinado por Herrero. Ahora, Herrero, ¿qué razones tenía? Él tenía un viejo encono con Carranza porque, repito, había sido disuelto el ejército federal en Teoloyucan. Tenía un encono familiar muy acendrado con la familia Cabrera, que también era de esa región, o sea, odiaba al carrancismo, y era pelaicista. Entonces, actuó por motivaciones locales, familiares, actuó por instrucciones de Peláez. Peláez para ese momento ya había reconocido el plan de Agua Prieta. Amigos, amigas,
Ya, cerrémosle el paso al biógrafo, olvidémonos ya de Carranza, cerrémosle el paso a la gente del Ministerio Público. Los historiadores no somos agentes del Ministerio Público, y menos si no hubo autopsia y si no hubo una indagación pericial en el lugar del suceso. Seamos historiadores. Entonces, lo importante es ver qué produjo la muerte de Carranza. Haya sido asesinato o haya sido suicidio, pasa a segundo plano. Lo importante es que la muerte de Carranza y la desaparición del carrancismo como grupo político, por eso era el interés del grupo sonorense de acusar a Barragán, a Murguía, a todos, a Mariel, a Francisco de Urquiza, si lo mencioné, acusarlos de haber fallado al honor militar por no defender debidamente al presidente Carranza. Lo que querían era acabar con el carrancismo como grupo político. Y a los que no eran militares y eran civiles los acusaron del desfalco del Tesoro Nacional. Ahí viene también esta otra versión de que Carranza se carranció el Tesoro Nacional. No, amigos, amigas, Carranza estaba tratando de huir a lomo de mula o en caballo después de la derrota de Aljibes. Pero repito, ¿qué es lo importante? ¿Qué nos deja históricamente la muerte de Carranza? Pues la llegada de los sonorenses. Y la llegada de los sonorenses, acompañados de muchos revolucionarios de Jalisco, de Zacatecas, de todos lados. Fue una rebelión que realmente sumó en pocas semanas un gran consenso nacional. Bueno, pues que el Estado encabezado por los sonorenses, por Obregón, por Calles, sí supo algo que no pudo hacer Carranza, que fue integrar a los sectores populares al Estado mexicano. Integrar no solamente al villismo, no solamente al zapatismo, sino integrar a campesinos, empezar a dar concesiones sociales a obreros. Esta es la verdadera importancia histórica de la muerte de Carranza. Ahora, que estoy queriendo erradicar a Carranza de la historia, censurándolo por no haber hecho estas concesiones a los sectores populares, por no haberlos integrado. No, amigos. A Carranza hay que reconocerle lo mucho que hizo. Ya para este momento, digamos, estaba agotado su papel histórico. La historia aprovecha, se usa de los seres humanos, ¿sí? Pero realmente es un proceso superior a las personas. Carranza había encabezado la lucha contra Huerta, había ganado la guerra de facciones, había solucionado el gravísimo problema de la expedición punitiva, había promulgado la Constitución de 1917. Frente a eso, el haber cometido el error de tratar de imponer a Bonillas, o de haber tratado de imponer un civilismo prematuro, es un asunto menor. A Carranza hay que verlo por sus grandes logros, sus grandes aciertos. Y créanme que en la Revolución Mexicana vamos a tener dificultades para encontrar algo más grande. Como he dicho en otros lugares, o como he escrito en otros lugares, el único don de la Revolución Mexicana fue Venustiano Carranza. Muchas gracias, amigas y amigos. Espero les haya sido interesante y de provecho esta charla.